En Estados Unidos los medios hablan de la inminencia de una acusación por parte de un gran jurado contra el expresidente Donald Trump. Y esa presunción se basa en el hecho de que ya el fiscal del distrito, un fiscal del distrito del estado de Nueva York, le notificó a los abogados de Donald Trump que se presentarían en su contra cargos criminales. Y lo que corresponde es que la parte acusada decida si presentarse a declarar ante el gran jurado para agotar esa posibilidad que la ley le da. En caso contrario, entonces se procede, es la siguiente etapa, a formular la acusación. Entonces, como ya las cosas han llegado a ese punto, lo que se espera es precisamente que se formulen cargos, y también está planteada la posibilidad de que sea apresado el señor Donald Trump. El señor Donald Trump es acusado, como todos sabemos ya, de haber pagado $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels. Trump siempre ha negado haber sostenido ese affair con esta actriz porno. Ahora, ¿cómo es que comenzó todo? ¿Cómo es que se ha desarrollado el asunto? ¿Por qué Donald Trump alega que contra él hay una cacería de brujas y que este fiscal, que es negro y además de eso demócrata, es un racista que está políticamente predispuesto? A diferencia de lo que ocurre por aquí, en Estados Unidos no importa que un fiscal sea miembro de un partido político, eso no lo invalida. Porque Estados Unidos es un país que tiene instituciones sólidas y la gente normalmente, independientemente de las simpatías o antipatías políticas, asume sus funciones con mucha responsabilidad. Pero eso no quita que pueda producirse en una circunstancia determinada eso que está diciendo Donald Trump. Que yo creo honestamente que hay razones suficientes como para por lo menos tener alguna duda razonable. Y yo voy a explicar en qué me baso. Bueno, el asunto comenzó porque esta señora, la actriz porno, estuvo gestionando con medios de comunicación la venta de la historia de esa aventura con Donald Trump. Se entendía que eso era algo picante, algo que podía vender, y eso tenía un valor. Y esta señora, a través de unos representantes, intentó vender eso. Llegó a donde David Pecker, que era y es el editor de un periódico que es el National Enquirer. Este señor, amigo de Donald Trump, no quiso comprar la historia, pero sí se puso en contacto con el señor Michael Cohen, abogado de Donald Trump. Y entonces, con la intermediación de este señor, de David Pecker, el abogado de Trump, Cohen, se puso de acuerdo con los representantes de Stormy Daniels y convinieron en el pago de $130,000 a cambio de su silencio. De por sí, eso no se considera un delito. Eso que finalmente trascendió, porque supuestamente se hizo el pago, pero como quiera la información trascendió a los medios de comunicación. Y desde hace unos 5 años eso se viene manejando en la justicia.
la justicia federal sentó en el banquillo de los acusados, o mejor dicho, investigó en un primer momento al abogado de Donald Trump, el señor Cohen. Y el señor Cohen llegó a un acuerdo con fiscales federales mediante el cual, a cambio de un trato benigno, él asumía, se declaraba culpable de varios cargos, entre ellos el de haber violado la ley de financiamiento de los partidos políticos, la ley electoral. Entonces, el usted haberle pagado a una persona para que no revelara un affair, una relación sexual, por sí mismo eso no constituye un delito. Pero el problema es que el pago que se hizo, que se le devolvió, se le reembolsó al señor Cohen, se registró en una compañía de Donald Trump como pago de honorarios al señor Cohen, abogado de Donald Trump. Y la fiscalía entiende que eso no se corresponde con un servicio de tipo legal, con una asesoría legal, porque lo que se hizo fue que se compró el silencio de una persona. Eso es lo que dice la fiscalía, y eso no es una asistencia de tipo legal. Más bien era el pago por obtener una ventaja política, por evitar que su imagen política se viera afectada. Y como ese dinero perseguía un fin político, alega la fiscalía, entonces debió haberse declarado como fondos de campaña, cosa que no se hizo, según, reitero, la fiscalía. Ahora, todo esto tiene muchas complejidades desde el punto de vista legal, y hay especialistas que dicen que aún se presenten cargos, no es muy seguro que a Donald Trump se le pueda condenar. Y si se le llegara a condenar, esto no tendría, probablemente Donald Trump ni siquiera vaya a la cárcel. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, se dice que nunca se ha producido una situación tal en la que usted logre, porque si usted, por ejemplo, hace un falso, un manejo contable y disfraza el concepto de un dinero que se gastó, eso puede que sea, se considera un delito menor, pero no es un delito grave. Eso es lo que le llaman un misdemeanor, un delito menor, pero se puede convertir en felonía, que es un delito grave, en caso de que ahí haya una combinación de ese delito de tipo contable y la violación de la norma electoral. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la ley que sanciona el manejo contable fraudulento es una ley local, una ley estatal. Y lo que tiene que ver con el financiamiento de la campaña giró alrededor de unas elecciones, de la participación electoral de Donald Trump en unas elecciones presidenciales. Y eso está bajo la regulación de reglas federales. Por tanto, ahí hay una situación que dicen los abogados que no está clara conforme a la ley. Yo leí una crónica de la agencia Reuters
que a mí realmente me parece importante en este caso. Esa crónica dice lo siguiente: el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, inició la investigación después de que su predecesor, Cyrus Vance Jr., investigara 2 veces el pago y no presentara cargos, en parte porque ganar una condena dependería de estrategias legales no probadas, según un libro que publicó Mark Pomerantz, que fue el fiscal que estuvo a cargo de la investigación, que participó en la investigación un poco después del señor Vance y que conoce bien el caso. Es decir, este fiscal, Cyrus Vance Jr., entendió que era muy complicado eso de presentar acusación contra Donald Trump, porque el asunto había que hacer una gimnasia legal para argumentar la culpabilidad de Donald Trump en ese caso. Sigue diciendo la crónica. Según Pomerantz, la oficina de Vance investigó el pago en el 2019 después de que los fiscales federales de la oficina del fiscal federal en Manhattan terminaron su propio caso relacionado con el dinero del silencio. Pomerantz aún no trabajaba en la oficina del fiscal del distrito en ese momento. No quisieron presentar cargo los fiscales federales porque entendían que las bases eran realmente muy frágiles. Cyrus Vance Jr. estuvo originalmente a cargo de la investigación, ya lo dijimos. Después de contratar a un bufete de abogados externo para recibir asesoramiento, la oficina de Vance decidió no presentar cargos, escribió Pomerantz, que también participó en la investigación. Este tipo de delitos no necesariamente encajan directamente en la ley aplicable, dijo Sarah Krisoff, ex fiscal federal. A principios de 2021, sigue diciendo la crónica, después de que Pomerantz se uniera al equipo de Vance, se revivió la investigación del dinero secreto bajo una teoría diferente. Si Daniel había estado extorsionando a Trump, entonces el dinero podría considerarse ganancias delictivas y los esfuerzos para ocultar que provino de Trump podrían constituir lavado de dinero. Pero Pomerantz escribió que muchos de sus colegas se mostraban escépticos ante la idea de que la solicitud de Daniels de dinero secreto equivaliera a una extorsión, y luego se dio cuenta de que el estatuto de lavado de dinero no sería aplicable en la situación. Es decir, el asunto se descartó por un equipo de fiscales federales, por un equipo de fiscales estatales, pero este nuevo fiscal decidió entonces continuar con ese caso. Ahora se da la situación de que el señor Michael Cohen llegó a un arreglo, como dijimos, con un fiscal federal, y resulta que él se declaró culpable de haber violado la ley electoral, cuando en realidad él era abogado y estaba asistiendo a Donald Trump frente a un caso de una mujer que quiso vender una historia al público, a un medio de comunicación. Y entonces después se transó, y para no dar a conocer la información recibió un dinero. La empresa de Donald Trump pagó, le reembolsó a el señor Cohen el dinero y lo asentó como asesoría legal, porque le estaba pagando a un abogado que fue el que hizo la gestión. Pero curiosamente, en esa delación premiada que hizo el señor Cohen, le metió ese ingrediente.
y él aceptó un cargo que cualquier abogado podía realmente desechar como algo difícil de probar. Pero él entendió que él iba a tener de todos modos problemas no demasiado serios, pero él quiso quitarse totalmente el problema de encima y negoció aceptando incluso esa acusación, con tal de quitarse definitivamente ese asunto de encima. Por eso es que hay que tener cuidado con el asunto de las delaciones premiadas, de los arreglos que se hacen, eso que aquí le llaman criterio de oportunidad, porque el que se está hundiendo se agarra de cualquier cosa. Y a mí me parece que los fundamentos de la acusación contra Donald Trump en este caso son muy frágiles, por eso que hemos estado explicando. Fíjense todo el malabarismo jurídico que ha habido que hacer para fundamentar esa acusación contra un expresidente, que sería el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a acusaciones de esta naturaleza. Fue también, ya tiene otro récord, que es el de haber sido el único presidente contra el que se intentó 2 veces un impeachment. Bueno, esa es la realidad de Donald Trump. El tiempo dirá cómo evolucionará este caso. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.